Hola, mi nombre es Shady Sargueda, soy docente de artes plásticas en el Ministerio de Educación de Costa Rica. Hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo debería ser el docente del siglo XXI, porque en este tema hay mucha tela que cortar. Necesitamos muchas renovaciones, necesitamos muchos cambios. Quiero aclarar que todo van a ser mis perspectivas. Voy a abordar un poquito el tema en tres partes. Decidí dividirlo. En la primera parte vamos a ver las generalidades que deberíamos entender sobre cómo debería ser el docente, lo que creo, el paso a paso. Después, en la segunda parte, vamos a ver un poquito contextualizado a Costa Rica. Y en la última parte lo voy a aterrizar al área de artes, que es el área mía, especialmente en artes en primaria. Entonces, comenzamos. Número 1. El docente del siglo XXI debería ser flexible y adaptarse, porque no todo cabe en un cuadro. A veces creemos que la educación es de cierta forma, se nos dan las guías, se nos dan los planeamientos, se nos da todo como debería ser y tratamos de seguirlo al pie de la letra con el fin de cumplir nuestro trabajo, pero simplemente no todo es como es. Ya cuando nos enfrentamos a la realidad podemos encontrarnos que a veces hay que hacer variaciones, no todo el mundo aprende de la misma forma, así que paso número 1 de cómo debería ser el docente: flexible y adaptable. El paso número 2 de cómo debería ser el docente en el siglo XXI en Costa Rica es que debería ser tecnológicamente competente. Y en este tema yo sé que asusta, da miedo, pero no hay de otra, porque si no somos tecnológicamente competentes, si no entendemos cuáles son las herramientas que podemos utilizar, nos vamos a quedar siempre encerrados en el estilo de educación tradicional, lo cual no es nada bueno si lo pensamos en términos de lo que va a pasar al futuro y en términos de quiénes son nuestros estudiantes, en el contexto en el que vivimos, en que cada día la tecnología avanza un montón más, crece, es gigantesco el crecimiento, todos los días cambia y como docentes tenemos que tener esa capacidad de ser flexibles o más bien abiertos a la tecnología, porque otro punto es que a veces creemos que la tecnología soluciona todo, que entonces nos va a matar nuestra carrera como docentes, pero no, al contrario, más bien las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar. ¿Herramientas como cuáles? De todo tipo, desde herramientas para crear presentaciones, herramientas como estas para poder hacer un video y explicarle a los alumnos cosas de una forma un poco más interactiva, o que ellos puedan como verlo más de cerca, tomarse el tiempo, en su propio tiempo, para poderlo comprender sin tener que forzarlos a que vean la materia hablada por el profesor, nada más. Todo eso lo podemos implementar en la clase. El paso número 3 sería que el profesor tiene que ser colaborativo. A veces las materias o los contenidos se pueden complementar y podemos crear alianzas, crear grupos, podemos organizarnos para hacer que algún contenido sea más llamativo para un niño, o organizarnos para que se aborde un tema desde diferentes perspectivas, que eso es súper importante también. Así que ese sería el paso número 3, necesitamos colaborar más. Paso número 3 para entender cómo debería ser el docente del siglo XXI número 4, es que el docente debería ser crítico y creativo. Tenemos que pensar fuera de la caja, así como dicen, siempre nos dicen este lema: pensemos fuera de la caja, y a veces no sabemos lo que significa, pero lo que quiere decir es que tenemos que abordar los contenidos, que a veces puede ser que sea un contenido, por ejemplo, la guerra. Entonces es importante mostrar a los estudiantes que en el mundo han existido guerras, por supuesto que sí, pero no podemos quedarnos ahí. Necesitamos también enseñar
cuáles son las repercusiones que las guerras tienen sobre una nación, cuáles repercusiones han tenido sobre la humanidad, mostrar quiénes son los responsables que podrían llevar a una situación de estas, mostrar casos en los que, no sé, situaciones simuladas, no sé si esa es la palabra, pero por ejemplo simular si una situación que Costa Rica, por ejemplo, se ha inmerso en una guerra, que lo vemos imposible, pero bueno, simular una situación de esas porque no sabemos quién va a llegar a ser ese estudiante que está escuchando, no sabemos si va a llegar en algún momento a ser una persona que tome decisiones sobre el país, por ejemplo. Por eso es importante siempre pensar más allá. A veces pensamos que hay cosas tontas, digamos, de pensar, pero no. Todas las posibilidades existen, así que necesitamos siempre tener ese sentido crítico, mostrarles a los estudiantes que un conocimiento también tiene que seguir escudriñándose, entendiendo cada parte de eso, y que cada cosa que sabemos, ya sea de la historia o ya sea de una materia, no sé, algo que no cambie, que sea tal como las matemáticas, ¿para qué lo puedo usar? ¿Okay? No quedarme ahí en que esto es el conocimiento. Usted debe ver qué hace, sino poder mostrarle a los estudiantes o darles proyecciones de cómo aplicar ese conocimiento. Parte número 2. En esta parte número 2 vamos a hablar de específicamente la educación costarricense. Entonces, ¿cómo aplicar todas estas cositas que dije en la educación costarricense? Nosotros como, bueno, los que somos activos o los que estamos estudiando para ser docentes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vean, antes de pasar a los pasos, es importante mencionar que en Costa Rica, bueno, todos los países, existe esto que se llama el currículum. El currículum aborda absolutamente todos los aspectos de la educación de un país y se planea cada cierto tiempo basado en proyecciones, en estadísticas, en la economía, de la sociedad, los cambios sociales, la movilidad, la tecnología, todo se proyecta en ese currículum para poder crear un tipo de ciudadano que sea funcional y que sea, vamos a ver, que se pueda adaptar mejor a esa sociedad que se proyecta tener a cierta cantidad de años. Por lo tanto, es importante que para abordar este paso conozcamos qué o cuál es el currículo que en Costa Rica se ha establecido. Hace poquito se lanzó el nuevo currículo en Costa Rica, donde se piensa que un ciudadano debería ser como enfocarse más en la individualidad de la persona, que esta persona se nutra más y crezca más no solo en conocimientos académicos, sino también desde su ser, que me parece muy importante y que ahorita también lo voy a mencionar con la pedagogía que Paulo Freire nos heredó. Entonces, bueno, antes de todo quería mencionar esto respecto al momento de contextualizarlo al país. Aquí vamos con el paso número 1, y es que para aplicar todos estos conocimientos a Costa Rica, el docente debería tomar muy en cuenta el desarrollo integral de la persona, que no es solo aprender de los libros, que es lo que yo les decía antes, que por dicha el currículum eso se abordó, aunque todavía tiene sus cosas ahí. No solo aprender de los libros, sino que necesitamos también aprender de nosotros mismos, de la persona, de cómo una persona crece, una persona se puede alimentar. Y aquí vamos a pasar al enfoque humanista, que sería el segundo paso de esta sección. El enfoque humanista que Paulo Freire nos dejó en sus estudios de pedagogía y en su ideología, que es la pedagogía del oprimido. Bueno, tiene un libro que se llama La pedagogía del oprimido, donde nos dice que más bien el estudiante debería ser liberado de todo este montón de estereotipos y cosas que nos metieron en la cabeza, de verdad, que deberíamos hacer y que seguimos nosotros transmitiendo a los estudiantes. Pero no solo el estudiante, sino que el docente también debería ser liberado, porque, según lo dice Paulo Freire, para poder crear
o tener alumnos y crear individuos liberados, el docente también debería estar liberado. ¿A qué se refiere con liberado? Lo que mencioné antes. Un docente que no esté metido en la caja, no esté metido en que las cosas deberían ser así, sino que aquí es donde tenemos que aplicar todo lo que dije antes, con ese sentido de flexibilidad, de creatividad, del docente poder ser flexible también para con él mismo, de entender que se puede equivocar, de entender que necesita tomarse tiempo para sí mismo, para poder enseñar mejor, necesita relajarse, necesita dormir bien, necesita alimentarse bien, necesita salir de estereotipos e ideas. Por ejemplo, en el momento en que yo estuve recibiendo mi educación primaria y secundaria, incluso universitaria, como que se siente o se sentía que para que todo fuera efectivo, para que al final del momento en que toda la educación concluyera, era el momento en que iba a tener el cartoncito del título, y que eso me iba a hacer exitoso instantáneamente. Y todos sabemos que no es así. Todos sabemos que más bien el momento después de recibir el título es cuando las cosas tenemos que ver cómo las aplicamos y cómo hacemos. Y por ejemplo, yo crecí con esta idea de que, bueno, tenía que ser súper estudiosa para poder ser exitosa y poder generar dinero. Simplemente generar dinero para tener una vida bien y que cuando me pensione ya pueda descansar, al final descansar. Entonces, yo creo que como docentes tenemos que liberarnos de esas ideas, porque muchos nos educaron de esa forma, y entender que no todo es dinero, que no todo es dinero y no todo es estudiar y leer y conocer y uy sí, qué inteligente, me eximí. No, sino que muchas veces es más comprender, que cada quien comprenda cuál es su límite, cuál es su interés, hasta dónde quiere llegar. Por supuesto que está súper bien que alguien genere dinero, que tenga una vida con buenas posibilidades, pero sí esta parte a mí me parece súper importante. El enfoque de Freire en este sentido para mí es el que más deberíamos como aplicar, porque es muy humanista, empieza mucho desde la persona. Necesitamos poder ser liberados para poder proyectar esa vibra, como le llaman, a nuestros estudiantes. De verdad que cuando uno está más relajado, más tranquilo, más seguro de sí mismo, más seguro de quién es, de lo que quiere, los estudiantes lo perciben totalmente y lo agradecen también. De hecho, hasta se abren muchísimo más. Ok, ahora sí, vamos a aterrizar entonces en la tercera parte del video, que es donde voy a filtrar toda esta información que he estado diciendo al área de artes. Para mí es muy importante, primero que nada, porque las artes son súper importantes. Me alegra en demasía que ahora en las escuelas se enseñe este tipo de materia, porque lo he notado en todos los años que tengo que trabajar, no son muchos, pero lo he notado, el agradecimiento que sienten los chicos y la necesidad que tienen de un espacio donde ellos puedan liberarse. Ahora, no se trata, vamos a ver, primero quería aclarar esto. Ser docente de arte a veces lo vemos como que necesitamos ser muy exigentes o no encuentran salida porque tal vez los chiquillos no dibujan bien o no son buenos, o de un grupo solo uno o dos son buenos, porque es un talento con el que se nace. Entonces, mi primer consejo es, ese es un bonus, mi primer consejo es que no nos centremos en la técnica, nos tenemos que centrar más en el individuo, seguir la metodología que Freire nos dejó, la pedagogía, no centrarnos en la técnica sino en el individuo. Primer paso para ser un excelente docente, según mi perspectiva de artes plásticas en el siglo XXI, es que un docente de artes debería inspirar creatividad. Por supuesto que debería inspirar creatividad. Nuestras clases como docentes de artes no pueden ser
esa típica clase de la maestra con los anteojos, y bueno, yo uso anteojos, pero me refiero a esto de la maestra con que es toda estricta, que hay una pared que no se penetra con nada, que no conozco al individuo que está ahí. No, como profesores de artes plásticas necesitamos ser quien somos, necesitamos mostrar esa personalidad de artista, no ese estereotipo que tenemos de artista extravagante y todo eso, aunque a los chicos les parece eso bastante atractivo, pero sí proyectar esa creatividad, enseñarles que las cosas no tienen solo una forma de hacerse, sino que hay un montón de formas de hacerse, que cada individuo tiene su propia manera de expresarse, porque al final eso es arte, el arte es expresión. Y por algo el arte siempre ha sido como esta parte que es como es algo como muy misterioso, como muy holístico, ¿verdad? Muy lúdico también, y lo ven que solo los grandes talentosos y genios lo pueden realizar, porque siento yo que hay que tener valentía para poder expresar sentimientos profundos y poder dejarlos en una obra y socializar esa obra también. Entonces, bueno, el punto es que inspirar creatividad, enseñarles a los chicos ejemplos, enseñarles casos de personas, por ejemplo, que tal vez nacieron sin el talento, pero que con la práctica lo pueden lograr totalmente. Y esto que a mí me parece lo más importante es esto, que no hay una sola perspectiva para ver las cosas, hay muchas perspectivas y no quiere decir que están mal. Siguiente paso respecto a esto sería el uso de la tecnología. A ver, profes de artes, por favor, enseñar que el arte no solo se puede hacer con las manos, porque todos necesitamos expresarnos, pero el hecho de que yo no sepa dibujar, por ejemplo, no quiere decir que yo no puedo crear arte. Entonces, puedo usar, por ejemplo, programas de diseño, es que hay todo un mundo digital, podemos usar plataformas donde también se puede crear a partir de un dibujo, todo una historia, un cómic, se puede hacer lo de la gamificación también, que los mismos estudiantes puedan tomar sus sketches, aunque sean sencillos, y convertirlos en algo, y esto les va a sentir que se le aporta valor, que lo que hacen no es feo, porque ellos siempre dicen, ay no, yo no sé dibujar, que qué feo, que me va a salir mal, que no, si hago un muñequito de palitos, todo lo que puedo hacer con ese muñequito de palitos en el mundo digital es increíble. Todo esto de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, que los docentes están como así, que jamás usar inteligencia artificial, no, todo esto puede llevar a algo, pero la idea es mostrar y enseñarles que con un aporte de cada cosa y sabiendo y teniendo claro lo que quiero, podría entonces crear cosas interesantes dentro de este mundo digital. Okay, voy a pasar al siguiente punto, que es contextualizar el arte. Entonces, por ejemplo, cuando le enseño a los chicos, yo qué sé, sobre Van Gogh, entonces les enseño los campos holandeses, vamos en Google Earth, como les decía, les enseño cómo es ese país, qué hay, cómo es el clima, hacemos tours virtuales por los museos, nos llevamos como todo eso, pero eso de contextualizar el arte también, aquí quiero mencionar, yo sé que dije Van Gogh porque es algo muy simple y a los chicos les llama mucho la atención, pero cometemos constantemente el error de centrarnos solo en el arte europeo, que fue lo que nos enseñaron a nosotros, los que fuimos a la universidad, por ejemplo. Casi que todo estaba centrado en el arte europeo, muy poquito del arte latinoamericano. Yo entiendo, por supuesto, que ahí fue la cuna, digamos, de donde sucedió todo, es donde se han hecho más estudios, pero a veces se siente como muy lejano, se siente como, ok, ellos lo hicieron y tal vez son un poco más no evolucionados, sino que son mejores que nosotros, o tienen un pensamiento todavía que está un poco más avanzado, pero no, yo creo que es importante nosotros como docentes no dejar pasar un curso de arte sin mostrar artistas latinoamericanos. ¿Por qué? Porque Latinoamérica ha tenido una historia súper cruda, que nos ha costado muchísimo
llegar a donde estamos, nos ha costado muchísimo poder sanar heridas, y que los artistas latinoamericanos tienen este sentir. Es un arte por lo general muy crudo, siempre muy crudo, muy realista, ¿verdad? Y vean cómo es importante esto que menciono, porque hace un poquito atrás en el video yo mencioné que no estamos solos, no somos un solista como estudiante. Entonces, ¿por qué no utilizar el arte para poder enseñar historia? Porque al final el arte es la historia del hombre, del individuo, recopilada en imágenes o en sonidos o en movimientos. Entonces, ¿por qué no poder apropiarse también del arte para poder mostrar historia? Y como nosotros como docentes de artes plásticas, no quiere decir que no podamos enseñar historia solo porque no estudiamos estudios sociales. No quiere decir que no podamos enseñar filosofía, no quiere decir que no podamos enseñar matemáticas, otras cosas, para nada. Más bien, con el arte podríamos todavía más colaborar a que los estudiantes se interesen en los conocimientos, o que a partir de un artista que les guste puedan ellos todavía explorar un tema más intenso. Por ejemplo, Da Vinci, que él, otra vez me devuelvo a Europa, pero por ejemplo Da Vinci, que él fue un genio súper creativo y que era también un inventor, creó la base para un montón de cosas que hoy tenemos, como la aviación. Esto es muy importante tenerlo presente, que con el arte no solo puedo enseñar imágenes, qué bonito, sino que también puedo crear el interés para desarrollar otros conocimientos. Entonces a eso me referiría con contextualizar el arte. Y también muy importante aquí, no lo puedo dejar pasar, el arte costarricense, que lo dejamos de lado y creemos que en Costa Rica tal vez no hay tantos artistas o no hay tan buenos. No, para nada. Necesitamos mostrar a los estudiantes, enseñarles dónde quedan los museos, para que, ya que si uno no los puede llevar a un museo, por lo menos para que empujen ahí en la casa de que me lleven al museo, no solo al museo del niño, porque eso piensan los papás, ahí se va a divertir un montón en el museo del niño, sino que el niño mismo puede mostrarle al papá, mostrarle un poco de arte y un poco de historia de Costa Rica también. Entonces, bueno, este punto es importante. Y bueno, así es como cierro mi tutorial de cómo ser un excelente docente en el siglo XXI en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, en la Luna, en donde sea, en Marte, todas estas cosas que acabo de mencionar nos van a servir muchísimo. Ya, como les decía, Costa Rica tiene un currículo, y sí, por supuesto que como docentes tenemos que cumplir con ese currículo, pero, y como me decía a mí una profesora muy importante de arte que tuve en secundaria, hay que tratar de hackear el sistema, que el MEP no me oiga. Hay que tratar de hackear el sistema un poquito. No quiere decir que no voy a enseñarle a los estudiantes lo que me están diciendo que enseñe, sino que tengo que ver qué elementos puedo yo tomar de eso que me dicen que enseñe para llevarlo, potenciarlo, para llevarlo más allá, y que sea un conocimiento de valor y que yo pueda crear interés en los estudiantes. Entonces, me parece muy importante que con estas nuevas tendencias de tecnología, todo lo que se viene, el docente pueda recapacitar un poco, no quedarnos encerrados solamente en el aula, sino salir del aula, entender mucho sobre la neurociencia, por ejemplo, los momentos, las etapas de los estudiantes, qué está pasando en su cabecita también. Esas son otras teorías pedagógicas que yo creo que en algún momento nos van a alcanzar. Y si seguimos enseñando de la forma que estamos enseñando, encerrados en las aulas, en la pizarra, ¿verdad? Ahí, pongan atención, no hagan bulla, no se muevan, militares. Eso no puede ser posible. Tenemos que entender las etapas de los niños, tenemos que entender los tiempos de los niños, por ejemplo, que no solo que no es adecuado, no sé, que 1 hora y media estén encerrados en el aula prestando atención en silencio. No, el niño tiene una etapa de concentración, tiene una etapa para aprender. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, para esa nueva era que se viene, también tenemos que enseñar a los estudiantes a ser súper más críticos
Yo siempre les digo a los chiquillos, duden de todo lo que yo les acabo de decir. ¿Lo entendieron? Sí, ok, ahora duden de eso. Lo que aprendieron, duden de eso, pero no se queden con la duda. Busquen, encuentren sus propias conclusiones y tengan mucho cuidado con esas conclusiones a las que ya queremos llegar, ¿verdad? De buscar siempre con ese sesgo de confirmación de que eso es lo que yo necesito y que esa es la respuesta que busco, sino que busquen desde todas las partes. Ya vimos anteriormente, yo lo mencioné, que no todo tiene una perspectiva, siempre hay miles de perspectivas, cada quien tiene la suya, algunas se parecen, pero es importante tener el propio criterio. Yo creo que eso también es un mensaje muy importante, o el paso más grande que hay que desarrollar como docente en el siglo XXI. Entonces, bueno, con esto me despido y muchísimas gracias.